Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a analizar algunos gráficos interesantes, vamos también a analizar alguna empresa que creo que os puede gustar y sobre todo haremos un pequeño también comentario general de mercado. Bien, quiero que veamos primero de todo el gráfico que estamos ahora viendo en pantalla. Es el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Y quiero que veáis cómo actualmente nos encontramos con un sentimiento de los consumidores muy pesimistas, ¿no? Nos encontramos ahora mismo en una situación donde los consumidores son muy pesimistas respecto a la economía y incluso a niveles que no veíamos desde los años 80, ¿no? Es decir, hemos llegado a niveles de pesimismo en el consumidor muy, muy extremos y esto pues también lógicamente nos deja camino para una cierta mejoría a partir de ahora. Es verdad que parece que la situación económica en Estados Unidos no es buena, parece que la recesión puede llegar pronto, una recesión fuerte con las subidas de tipos de la Reserva Federal, pero también es verdad que el sentimiento del consumidor ya está por los suelos. De hecho, hoy quiero que veamos algunas compañías de consumo porque están todas por los suelos. Ya se ha visto reflejado en el sentimiento de los consumidores pues un gran pesimismo. Además, también quiero que veáis como siempre que se activa una recesión, normalmente el sentimiento del consumidor no es tan negativo. Aquí en el año 2020 se activó una recesión muy fuerte y el sentimiento del consumidor era muy bueno. También se activó por aquí una recesión, pero el sentimiento del consumidor era también más alto. En los años 2000 también se activó una recesión con un sentimiento del consumidor bastante alto. También en el año 90. Luego es verdad que cayó, ¿no? El sentimiento del consumidor cayó con fuerza desde esos puntos. También en el años 80 y años 83, 84 también tuvimos caídas fuertes. Entonces, yo creo que desde estos momentos, con una situación tan negativa en el aspecto del consumidor, pues no descartaría que antes de que llegue la próxima recesión fuerte veamos alguna ligera mejoría, ¿no?, en el sentimiento del consumidor. Y probablemente yo creo que este año no veremos ya una recesión, ¿no? Probablemente ya será ya de cara al año que viene cuando la Reserva Federal igual ya deje de subir los tipos de interés porque se nos venga una buena encima, ¿no? Entonces simplemente quiero que veáis el gráfico para que veamos como que desde estos puntos yo creo que es raro que veamos una recesión fuerte, ¿no? Porque estaríamos hablando que el sentimiento del consumidor sería muchísimo peor, ¿no? Si ahora había una recesión, el sentimiento del consumidor va a bajar, pero es que ¿hasta dónde va a bajar? Hasta niveles no vistos, ¿no? Desde antes de 1980. Bueno, podría ser, pero sería un poco raro. También es verdad, otra cosa que quiero que veáis, y es que para el tercer trimestre del año en Estados Unidos no se espera decrecimiento del PIB. Si vemos los ajustes del GDP Now de la Fed de Atlanta, que esto lo iremos comentando bastante durante estos días hasta que termine el tercer trimestre en el mes de septiembre. A finales de septiembre pues hay que estar muy atentos a cómo va evolucionando las predicciones del PIB de la Fed de Atlanta. Bueno, por ahora vemos que las estimaciones son de en torno al 1,6% de crecimiento este tercer trimestre, lo que haría pues ver como los dos primeros trimestres del año con unas pequeñas caídas en el PIB se habría terminado ya esa mini recesión, una recesión técnica que pues, no se habría considerado como tal, y probablemente ya hasta final de año, si el tercer trimestre es bueno y veremos a ver el cuarto trimestre, ya hasta el primer trimestre del año 2023 no se confirmaría en todo caso una recesión fuerte, ¿no? Así que, como vemos, aunque parece que la situación económica es negativa, yo creo que no es tan negativa a corto plazo, ¿no? A cuestión de estos meses, y en los mercados puede que no lo hagan tan mal después de ya toda la negatividad que venimos arrastrando, si la inflación empieza a corregirse un poco, ¿no? Si con las subidas de tipo de interés pues el sentimiento inversor al final pues, mejora y vemos cómo la inflación se modera y vemos cómo bueno, pues los costes de muchas compañías se reducen
incluso vemos otra vez pues, ciertos crecimientos en muchas compañías. Bueno, pues puede ser que hasta, como digo, mediados del año 2023, cuando la Reserva Federal ya deje de subir los tipos de interés y quizás la confianza del consumidor haya mejorado, pues que podamos ver ya una recesión importante. Así que, bueno, esta es una reflexión que también quería comentaros acerca del sentimiento del consumidor. También quiero enseñaros cómo ahora mismo estamos viendo compañías pequeñas a valoraciones muy, muy bajas. Estamos viendo, por ejemplo, aquí la comparativa entre el Russell 2000 y el Russell 1000. Es decir, estamos comparando compañías muy pequeñas con compañías grandes, ¿no? Y si vemos la comparativa, pues nos encontramos prácticamente en niveles casi del año 2000, ¿no? Cuando la burbuja.com, sobre todo las grandes compañías, subían muchísimo. Y ahora también lo estamos viendo, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Pues, tipo Microsoft, tipo Apple, están aún cotizando a valoraciones que yo considero excesivas, quizás, ¿no? Cotizando a PER 30, PER 20 largos, 27, 25, que para un entorno de alta inflación y compañías que no crecen tanto, pues sí que quizás son valoraciones, no vamos a decir de burbuja, pero quizás un tanto excesivas y haya que corregir, o incluso ya ni os cuento compañías como Tesla, que tiene unas valoraciones súper, súper elevadas, ¿no? Entonces hay una cantidad de compañías grandes. Amazon, ¿no? También una compañía que aunque tiene mucho crecimiento, pero está cotizando a valoraciones pues bastante altas. Aunque eso no quita que puedan estar justificadas por el crecimiento. Pero si hablamos del PER, ¿no? Que es lo que nos compara aquí, pues sí que es verdad que las compañías grandes están en unos PERs mucho más altos que las compañías pequeñas, ¿no? De hecho, creo que hay bastantes buenas oportunidades en el sector de compañías pequeñas y además, concretamente, en la industria. Bueno, el sector de compañías pequeñas no es un sector como tal, sino que es un tipo de compañía, ¿no? Que tiene pues, bajas capitalizaciones y también a nivel de consumo, ¿no? A nivel de consumo cíclico, a nivel de, sobre todo, prendas de vestir, moda, fashion, prendas de calzado, deportes, están a precios muy bajos. Muchas compañías pequeñas de prendas de ropa están extremadamente baratas por toda esta negatividad tan fuerte que venimos experimentando. Y bueno, pues vamos a ver alguna de ellas, ¿no? De hecho, quería poneros por aquí una compañía, de hecho en este sector, en esta industria, pues hay creo muchísimas compañías que merece la pena ver. De hecho, en la academia, pues yo os comparto muchísimas compañías. Y de hecho, bueno, American Eagle Outfitters es una de ellas, PVH también es otra de ellas. Bueno, hay muchas, ¿no? Levi Strauss. Hay muchas, ¿no? Tapestry también. Hoy quiero que veamos una que creo que os puede interesar, que se llama G3 Apparel Group. Esta es una compañía que básicamente tiene marcas de ropa, principalmente es la matriz de Michael Kors, de Karl Lagerfeld y algunas marcas más de moda, de fashion. Y quiero que veáis lo siguiente, ¿no? Bueno, esto es una compañía pequeña, muy pequeña, de únicamente 1.000 millones de capitalización, ¿no? Si le sumas la deuda, pues son 1.300 millones. Una compañía muy pequeña, ¿no? 1.000 millones, pues desde luego es algo bastante pequeño. ¿No? Sería una compañía, una microcap o una empresa de capitalización pequeña. Quizás no una nanocap, no es micro, no es diminuta, pero sí que es una empresa pequeña, ¿no? Una small cap que se llamaría. Bien, quiero que veamos varias cosas, ¿no? G3 Apparel actualmente está cotizando a PER 5, ¿no? Es decir, está cotizando a unas valoraciones muy bajas. Si yo veo el histórico de valoración y quiero que lo veamos aquí juntos, ¿vale? Aquí tenéis el histórico de valoración. Pues quiero que veáis, os voy a dejar el PER normal, ¿vale? Veis aquí el forward PER y el PER, pero bueno, nos vamos a quedar con el PER normal. Quiero que veáis cómo nos encontramos actualmente en unas zonas de valoración muy bajas, ¿no? Es decir, nos encontramos
con la compañía igual de barata que estuvo en el año 2000, igual de barata que estuvo en el año 2008, en el COVID estuvo mucho más barata, pero porque en el COVID pues fue toda una locura, se cerraron las tiendas, tal, entonces bueno, pues lo del COVID no lo consideramos tan barato, pero sí que estamos ahí, ¿no? Estamos a PER 5, que es una valoración muy baja, y si lo comparamos con el precio de las acciones, pues siempre que la compañía ha estado a valoraciones tan bajas, por ejemplo, pues vamos a ver aquí en el COVID, o también, por ejemplo, cuando estuvo en el año 2008, ¿vale? O cuando, por ejemplo, tuvo valoraciones tan bajas en los años 2000, pues desde entonces, de esas valoraciones, normalmente la compañía lo suele hacer bien, suelen ser mínimos de valoración y suele haber rentabilidades interesantes, ¿no? Con este pesimismo que hay en el mercado, con el consumo por los suelos, pues es una compañía que me interesa. Hay muchas otras que veremos otros días si queréis. También os recomiendo que le echéis un vistazo a PVH Corp, compañía también muy interesante en mínimos de valoración. ¿Vale? Aquí lo veis, os dejo también aquí el PER, y quiero que veáis cómo la compañía está cotizando a PER 4,6, que era una valoración que no se veía desde 1990. O sea, compañías igual de baratas que hace pues 20 o 30 años, ¿no? Y esto, siempre los excesos al final se acaban corrigiendo. Y esto ocurre por la gran negatividad que hay en el consumo. Hay una negatividad muy fuerte. También la otra que os comentaba es American Eagle Outfitters, ¿vale? También una compañía que está en mínimos de valoración. Fijaros el PER que tiene ahora mismo American Eagle. Pues nos encontramos a PER 7, que es lo mínimo que tuvo en el COVID, lo mínimo prácticamente que tuvo en el año 2008, lo mínimo en el año 2000, lo mínimo en el año 2002. Es decir, que estamos en una situación muy pesimista, con las compañías valoradas a precios ridículos, PER 5, PER 4, PER 6, PER 7, y compañías que realmente no son malas. Si yo veo, por ejemplo, G3 Apparel, que es la que estábamos viendo hoy, bueno, pues quiero que veáis aquí históricamente los ingresos de la compañía. Aquí tuvo la caída del COVID, pero ya está recuperando. Y aquí abajo los beneficios, que no van mal. De hecho, estamos en máximos históricos de beneficios, en 200 millones. Bueno, es verdad que quizás, pues a partir de ahora se espera una pequeña caída de beneficios, que por eso lo está descontando el mercado, pero bueno, si vemos únicamente los beneficios, pues desde el año 2000 y pico la compañía pues va creciendo, con algunos sub y bajas por ser una compañía cíclica, pero por ahora lo va haciendo bien, ¿no? Lo va haciendo bien. O sea, no es una mala empresa. Es una compañía también que, como vamos a ver ahora, genera su cash flow, te recompra algunas acciones. Bueno, no es una compañía quizás súper ideal, pero está muy bien. Además tiene un patrimonio neto de 1.500 millones para una capitalización de mercado de solo 1.000 millones. Cotiza a un 70% de su valor del patrimonio. O sea, me resulta, la verdad, un sector que merece mucho la pena verlo, que merece mucho la pena estudiarlo. Si además nos fijamos en las expectativas, por ejemplo, de G3 Apparel para los próximos años, pues son bastante buenas, ¿no? No son malas del todo. Fijaros que aquí tenéis los ingresos y aquí tenemos el beneficio neto normalizado, ¿no? Os dejo si queréis únicamente el beneficio. Bueno, aquí estamos en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, o sea que incluso se espera un pequeño crecimiento de beneficios, ¿no? Y algo así cotizando a PER 5, pues yo creo que es una ineficiencia de mercado. Bueno, en cualquier caso, estudiadlo, entenderlo, profundizad en la empresa antes de invertir, estudiarlo todo bien, tened confianza. Y si lo consideráis cada uno, pues que tome las decisiones que quiera, ¿no? A la hora de invertir. Yo simplemente quería daros un poco esta idea, analizando el indicador de la Universidad de Michigan a nivel de consumo, como creo que el mercado se ha pasado un poco de frenada con estas compañías, valorándolas tan bajas. Y la verdad es que, bueno, yo tengo posiciones importantes en algunas compañías de estas. Los que estáis en la academia, pues ya lo conocéis seguramente, y bueno, espero que os ayude, sobre todo a mejorar vuestro análisis, y que bueno, sea pues una manera de animaros a estudiar más compañías y a buscar oportunidades que, independientemente de la situación de mercado en la que nos encontremos, siempre va a haber buenas oportunidades para comprar negocios interesantes
a valoraciones bajas o en este caso muy bajas, ¿no? Nada más, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.